Hoy la ministra de Educación, Isolda Calcina, llamó a una conferencia de prensa para hablar de varios temas vinculados a la educación, temas que son muy delicados, muy candentes por su parte. Y bueno, convocamos a una colega, Carmen Amador, del diario El Tribuno, para que nos cuente un poquito y nos dé sus propias impresiones sobre lo que está pasando. Carmen, buenas noches, muchas gracias por venir. Hola, buenas noches, Julio. Bueno, sí, como te comentaban, no solamente me ha tocado cubrir la merienda que se brindó esta tarde en el Ministerio de Educación con periodistas de distintos medios, sino también por el oficio mismo venimos cubriendo los distintos eventos que se han sucedido después de la resolución 7239, que ha despertado como muchas opiniones a favor y en contra sobre la suspensión de las inscripciones 2018 en 5 carreras. Bien. Así que hay que aclarar eso porque la verdad que en honor a la verdad, después se verá si esto continúa o no. claro. Pero hoy no es que se está cerrando una carrera, no se está permitiendo la inscripción a primer año. Después los otros años siguen, por supuesto. Justo hoy en el encuentro con la ministra, bueno, los periodistas le planteábamos algunas dudas que nos surgen a partir de las entrevistas que uno hace en las manifestaciones o cuando la gente opina de educación, digamos, ¿no? El diario El Tribuno en estos últimos días había estado haciendo encuestas, entonces también eso nos ha permitido conocer la opinión de muchas personas sobre la educación. Y uno de los temas que surgió en las diferentes marchas y eventos en contra de la resolución fue que no había como certezas de hasta cuándo se suspenderían las inscripciones. Y otro tema que también generaba mucha duda y que se lo comentábamos a la ministra era sobre la continuidad laboral de los docentes. Si bien la resolución aclara que los docentes serán reubicados en las tareas, en las marchas muchos profesores nos decían que había dudas lo que iba a pasar con los suplentes y con algunos docentes interinos. A esto la ministra dijo que ella garantizaba la continuidad del empleo de todos los docentes, que lo venía haciendo en las distintas transformaciones que ya se habían hecho en las escuelas técnicas y también en algunos institutos de gestión social, y decía ella que ningún docente había quedado fuera y que iba a ser también el caso, que los iban a reubicar en tareas que tienen que ver con investigación y con capacitación docente. A mí del encuentro me pareció interesante esto, ¿no? Porque aparte de ser periodista, también soy docente, entonces me pareció que la capacitación docente gratuita que plantea Isolda Calcina implementar es algo novedoso, porque hasta ahora la mayoría de las capacitaciones eran tercerizadas, eran pagadas, y es un sistema muy difícil para que los docentes recién recibidos ingresen a trabajar. Porque si no tenés trabajo, no tenés con qué pagar la capacitación, y si no tenés la capacitación, no tenés los puntos y no podés acceder a las horas. Entonces es como un sistema de una trampa que hace que los que están en condiciones inferiores siempre son los recién egresados. Así es. A mí me pareció interesante por ese lado. Y después despejó algunas dudas. Porque, a ver, se dice, yo ya le escuché una vez a la ministra explicar que no se puede seguir formando gente para que sea desocupada. Esto se entiende. Pero ¿qué datos hay? Pregunto. A ver, he escuchado cosas muy disímiles, por eso digo... No se han brindado datos precisos. Las definiciones del gobierno tienen que estar basadas en cuestiones estadísticas, números muy concretos. Se dice, por ejemplo, un docente se recibe y tarda 10 años para obtener trabajo. No creo que sea así en todos los casos, pero ¿puede ser cierto ese dato? Puede ser cierto. 10 años. Yo lo poco que conozco del nivel medio, porque yo soy egresada del nivel medio, yo egresé hace 10 años, por ejemplo, y nunca ejercí en el Estado público, digamos. O sea, nunca ejercí la docencia en lo público, ejercí la docencia en lo privado porque es como más accesible, digamos, uno presenta el currículum, da cuenta de las competencias, de las habilidades y es más factible.
pero en lo público no, digamos. Depende de cada uno también, ¿no? Porque el conseguir trabajo, esto contándote como una egresada, digamos, que no se ha logrado insertar, no como periodista, ¿no? Pero el conseguir trabajo demanda muchas horas y mucha inversión, porque hay que ir a los llamados, a veces en los llamados hay un montón de gente, y si querés conseguir una hora suplente por, no sé, el segundo cuatrimestre, tenés que intentar un montón de veces, eso implica inversión de tiempo, inversión de dinero, y bueno, hay que dedicarse a hacerlo, digamos, ¿no? Así es. Y las personas que están desempleadas lo hacen, digamos, y por ahí logran insertarse en menor tiempo. Además, pero depende del training de cada uno. Esto no tendría que haber sido el resultado de este pacto educativo en el que todos los sectores están opinando. Yo, como periodista, creo que nadie le preguntó eso a la ministra. La ministra explica que sí hubo diálogo con los directivos de los institutos y que ellos estaban al tanto de las modificaciones que se planteaban hacer. Además explica que este plan integral de educación pública sería parte de la aplicación de una ley nacional que ya viene desde el 2007 y que en Jujuy no se había cumplido. Ese es el argumento que se da. Ahora, como periodista, si me preguntás, yo voy a las marchas y cubro las marchas y los docentes dicen que querían ser escuchados, los gremios dicen que querían ser escuchados y ellos dan cuenta de que no fueron escuchados. Entonces uno siempre cree que lo primordial es que las partes dialoguen y se pongan de acuerdo, ¿no? Porque si no, no se entiende, digamos, cómo puede ser que si hubo un diálogo previo, como cuenta la ministra, hoy haya tanta oposición. No sé si es tanta también, porque desde el Ministerio de Educación dicen que los docentes saben de las falencias del sistema y que muchos docentes son testigos de esto, de la imposibilidad de insertarse, pero bueno, hay instituciones como los gremios que son totalmente respetables, que se oponen, hay sectores políticos. Y además una cuestión que uno se pregunta, porque, a ver, si decimos, hay abundancia de docentes en la provincia, ok, está bien, cerremos las inscripciones a primer año de algunas carreras, pero le demos otras alternativas laborales, ¿no? Educativas. Eso preguntamos casi todos los periodistas. Incluso hubo unos colegas que le decían, bueno, nosotros estamos acostumbrados que cuando te quitan algo, por lo menos te ofrezcan un sustituto de algo. Claro. Y yo pregunté puntualmente, hice la pregunta que quizás mal hecha, de si donde se cierra una carrera va a abrir una nueva. La ministra me contestó de que no se cerraban las carreras, que era un cierre transitorio a las inscripciones, que es cierto, digamos, y que se habían abierto muchas tecnicaturas en distintos sectores y que la oferta en tecnicaturas estaba creciendo muchísimo. Yo lo pongo en la nota que va a salir mañana en el diario, que ella lo expresa así, digamos, que la oferta académica se amplía a través de las tecnicaturas. Ante eso preguntamos por qué las tecnicaturas y por qué no en las carreras de formación docente específicamente, ¿no? Y ella plantea que viene todo de la mano de un cambio del sistema educativo que tiende a actualizarse, en donde la jornada extendida va a incluir talleres y esos talleres van a demandar otro tipo de docentes con otro tipo de capacitación y también talleristas, que serían los técnicos, ¿bien? Es el anuncio de un plan muy ambicioso, de un plan muy grande, que yo coincido en que en la educación hay que cambiar porque... Sí, seguramente hay muchísimas cosas para cambiar el tema educativo a nivel provincial. Por ahí quizás la cuestión está en el cómo, ¿no? En los momentos, en cómo se va a implementar, en cuánto tiempo va a tardar, claro, en cómo se van a ver los frutos. Sí. Después también otro tema que a mí me interesaba particularmente, porque soy madre de una niña chiquitita, son las salitas de 3 también, que me parecía interesante. El famoso tema de la multiplicación de las salas de 3, de la construcción de jardines de infantes, que en algunos casos está ocurriendo. Sí, que nos preocupa a los padres porque los que queremos optar por la educación pública, digamos, sabemos que la posibilidad de acceder a una salita de 3 en el sistema es muy difícil, digamos. Entonces, la ministra decía que también van a poner muchos esfuerzos en que este tipo de servicio
que no es obligatorio, pero bueno, los que creemos en la importancia de que los chicos se escolaricen a temprana edad, porque es una edad que en el que absorben más conocimiento que en otras, nos vendría bien de que los anuncios se cumplan, digamos. Así es. Sí, así que es un tema como, a mi parecer, es un tema muy amplio, digamos. Nosotros desde el periodismo lo tratamos... Pero ¿qué sensación tenés en cuanto a la percepción de lo que sintieron los colegas? ¿Hubo como una actitud de comprensión, sintieron que se les despejaban algunas dudas? Viste que uno cuando asiste a una conferencia muchas veces queda como un clima cuando termina de che, no nos contestaron lo que queríamos saber, o ciertos temas no le preguntamos para no molestar No, en ese sentido se contestó todo lo que preguntamos. Bien. Se contestó todo lo que preguntamos, y la ministra tiene una característica particular que es abundante, digamos, en los detalles, y te cuenta el proyecto y el porqué. ¿Cuánto duró? Y fue una merienda que yo creo que se extendió más de una hora y pico, porque... Tampoco fue tan largo, ¿no? No, si te pones a pensar que el programa dura 2 horas. Claro. Sí, pero ella contestó todo. Uno como periodista está del lado de las dos partes, digamos, porque hoy me tocó cubrir eso, que fue la parte oficial, y seguramente el viernes o cualquier otro día me va a tocar cubrir también la marcha de los sectores que se oponen. Este viernes, ¿no? Sí, y ellos también tienen sus fundamentos. Yo, por ejemplo, le transmitía eso a la ministra, que la mayoría de los sectores que adhieren a las marchas y que las convocan, la premisa que llevan por bandera es defender la educación pública. Entonces yo le transmitía esa inquietud, le decía, muchos creen que todos estos cambios se orientan a favorecer a la educación privada y a debilitar a la educación pública. Y ella decía que era todo lo contrario, que ella había recibido una gestión en la que el sistema estaba tendiendo a favorecer a la educación privada y a la educación social, digamos, de gestión social, y que las escuelas de gestión pública estaban como relegadas. Bien. Ella se compromete a fortalecer el sistema público. Entonces, los anuncios son buenos, digamos. Bien. Bien. Pero también es muy respetable y es de escuchar lo que dicen las otras partes, ¿no? El viernes va a haber una manifestación, seguramente se van a generar espacios de debate. Bien. Carmen, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escucharte. Bien, muchas gracias a ustedes. Bien.